Las manos parecen moverse, pero no lo hacen. Son pinceladas, solo óleo. Y sin embargo, uno siente el pulso, la tensión, la vida. En el universo de Denis Sarachin, el cuerpo no ilustra una historia. El cuerpo es la historia. Cada músculo, cada trazo, cada fragmento de color empuja hacia afuera como si el lienzo estuviera a punto de estallar. Sus cuadros no buscan belleza, buscan energía. No describen emociones, las encarnan. Y detrás de esa intensidad hay una historia larga, la de un artista formado en la Academia Soviética que pasó de cocinar a pintar, que dejó Ucrania en guerra y construyó desde cero una de las carreras más singulares del arte figurativo actual. Hoy su nombre está presente en galerías de Nueva York, Stuttgart o Berlín. Sus obras se venden antes de colgarse y sin embargo sigue pintando cada día con la misma disciplina que cuando empezó. En este vídeo vamos a recorrer su trayectoria, de sus orígenes en Ucrania a su evolución técnica y estética, y también su estrategia en el sistema del arte, galerías, ferias, precios y coleccionismo. Porque detrás de cada trazo visible hay una historia invisible, y entenderla cambia por completo la manera de mirar sus cuadros. En 1982, en una pequeña ciudad industrial al sur de Ucrania llamada Nikopol, nacía Denis Sarachin. No lo hacía en un entorno artístico, sino en el corazón de una región marcada por fábricas y acero. Allí pasó su infancia, sin imaginar que algún día sus cuadros viajarían a galerías de Nueva York y Berlín. Su camino hacia el arte no fue lineal. En su adolescencia estudió en una escuela de cocina. Luego, en Kherson, se inscribió en un centro técnico para formarse en diseño informático. Era un joven práctico, buscando una salida laboral, no una vocación artística. Pero fue allí, entre programas de diseño y ejercicios de composición, donde algo hizo clic. Sarachin empezó a dibujar sin descanso. Descubrió el color, el trazo, la forma, y lo que había empezado como una distracción se convirtió en una necesidad. Decidió presentarse a la Kharkiv State Academy of Design and Arts, una de las academias más prestigiosas de Ucrania. Ingresó tras un proceso competitivo y se graduó en 2008 con honores, especializándose en pintura. Allí tuvo como maestros a Ganovsky, Chaus y Vintayev, referentes en pintura académica. Durante esos años, Sarachin aprendió lo esencial: la anatomía, la luz, el control de la materia pictórica. Pero también descubrió los límites del academicismo. Como muchos artistas formados en la escuela soviética, buscó romper la rigidez del canon sin perder su rigor técnico. En 2007 se incorporó a la Artists Alliance of Ukraine y un año después recibió el diploma de excelencia en pintura otorgado por la Academia Nacional de Arte. Parecía el inicio de una carrera institucional, pero lo que vino después fue un giro radical. Porque mientras la mayoría de sus compañeros seguían enseñando o ilustrando, Denis decidió lanzarse a construir su propio lenguaje. En una Ucrania aún marcada por la transición política, eligió pintar cuerpos humanos que hablaran por sí mismos, sin rostro, sin relato, solo gesto, energía y color. La pintura de Denis Sarachin parece venir de otro tiempo, y a la vez de ninguno. Tiene la anatomía rigurosa de los clásicos y la energía inquieta del siglo XXI. Sus primeras influencias fueron inevitables. Los grandes maestros del Renacimiento, Michelangelo, Leonardo da Vinci, los pintores rusos y simbolistas como Bruegel y el expresionismo desgarrado de Egon Schiele. De ahí provienen sus cuerpos alargados, las manos tensas, la sensación de movimiento detenido. Con el tiempo, el gesto se volvió más importante que la anatomía. Lo que antes era corrección académica se convirtió en lenguaje emocional. Como Schiele, pinta cuerpos que parecen hablar con las manos. Pero a diferencia de Egon Schiele, en Sarachin no hay erotismo ni psicodrama. Hay otra cosa: energía, ritmo, la sensación de que el cuerpo está siendo moldeado por fuerzas invisibles. Esa energía viene de su técnica: capas de óleo espeso, empastes que se cruzan como corrientes de aire, trazos que no siguen la forma, sino que la contradicen. El resultado es un cuerpo que no está quieto. Vibra, se expande, parece moverse incluso cuando el vídeo se detiene. A veces introduce trazos decorativos a tinta o grafismos que recuerdan a Klimt. Pero no son ornamento. Funcionan como vibraciones,
como la resonancia visual de la figura. En entrevistas, Sarachin ha mencionado también a Fechin, Fortuny y Rivera, artistas fascinados por el material, por esa frontera entre lo sólido y lo disuelto. Lo interesante es que, pese a todas esas influencias, su obra nunca se siente derivada. En algún punto, la técnica dejó de ser un medio y se convirtió en tema. Su pintura ya no busca representar el cuerpo, sino mostrar lo que ocurre dentro del cuerpo. La tensión, la energía, el impulso. Esa búsqueda lo llevó a concentrarse en un elemento concreto: las manos. Allí, en ese fragmento del cuerpo, encontró su voz. Y con ella el inicio de un lenguaje pictórico que hoy lo hace inconfundible. En la pintura de Denis Sarachin, el rostro suele desaparecer. No hay miradas, no hay ojos. Todo lo que se necesita está en las manos. Las manos son su verdadero rostro. Hablan, dudan, oran, se contraen o se abren. Cada una parece cargada de electricidad. El artista dice que el cuerpo puede expresar más que la cara. Y en su pintura eso se cumple. La emoción no se narra, se encarna. En la serie Pantomime los cuerpos giran, se doblan, como si fueran atrapados en un movimiento que nunca termina. El espectador no sabe qué ocurre, pero siente la tensión. Esa sensación no viene solo del dibujo, viene del modo en que pinta. Las pinceladas son direccionales, crean un flujo interno, como si la materia del óleo tuviera su propia gravedad. A veces los trazos van contra la anatomía, rompiendo el volumen, desafiando la forma. De esa fricción surge algo extraño. El cuerpo se vuelve campo de fuerzas. Cada zona del lienzo vibra de manera distinta, como si el aire, la piel y la energía interior estuvieran conectados. En una entrevista, Sarachin explicaba que no busca capturar el gesto exacto, sino la sensación de movimiento dentro del cuerpo. Es una coreografía sin música, un diálogo silencioso entre lo que el ojo ve y lo que la piel siente. Al eliminar el rostro nos obliga a mirar distinto. Nos hace leer emociones a través de músculos, de dedos, de tendones. Y en ese proceso el espectador se vuelve parte de la pintura. Reconstruye el gesto, lo completa, lo vive. En Sarachin, el cuerpo no representa nada. El cuerpo es significado. En los últimos años, el cuerpo humano en la pintura de Denis Sarachin empezó a mutar. Lo que antes eran torsiones reconocibles, espaldas, brazos, músculos, empezó a transformarse en formas nuevas, mezclas de carne, gesto y símbolo. En 2022, cuando la guerra estalló en Ucrania, Sarachin vivía entre Kharkiv y Estados Unidos. Su familia y muchos amigos quedaron atrapados en el conflicto. La pintura se convirtió en refugio y testigo. Ese año presentó en Arcadia Contemporary la serie Bestiary, un conjunto de obras donde el cuerpo ya no era solo humano. Figuras montadas sobre animales, torsos fusionados, con alas o cabezas de ave, pieles que se disuelven en pigmento. No hay ilustración ni alegoría evidente. Hay metamorfosis. El crítico Michael Pearce escribió que en esas pinturas el caos del mundo se convierte en una gramática visual. Son cuadros que hablan del miedo, pero también de resistencia. Cuerpos que se deshacen para no romperse. En los años siguientes, Sarachin profundizó esa búsqueda con Psychomachia, su exposición de 2024 en Nueva York. Allí el conflicto deja de ser exterior para volverse interior. Luchas morales, contradicciones humanas, la dualidad entre impulso y control. Las figuras parecen suspendidas en un espacio incierto, entre la abstracción y la figuración. Su más reciente exposición, The Beast and the Sky, presentada en Mimraya Gallery, Nueva York, lleva la idea aún más lejos. La bestia representa lo terrenal, lo instintivo. El cielo, la aspiración, lo espiritual. En medio, el ser humano. Atrapado entre esas dos fuerzas, buscando equilibrio, Sarachin ya no pinta cuerpos, pinta tensiones. El movimiento sigue, pero la forma se diluye. Hay zonas del lienzo donde el óleo se vuelve casi abstracto. Manchas que sugieren alas, trazos que recuerdan un vuelo, un desgarro o una plegaria. A través de esa mutación, Sarachin encontró una manera de hablar del mundo sin describirlo. Su pintura ya no busca representar la realidad, sino sobrevivir a ella.
El estudio de Denis Sarachin es un espacio de silencio y concentración. No hay distracciones, solo el olor del óleo, los pinceles gastados y una pared llena de obras en distintas etapas. Todo empieza con el dibujo. Antes de tocar el color, Sarachin realiza un dibujo estructural completo, donde define proporciones, ejes y direcciones de movimiento. No es un simple esbozo, es la arquitectura del cuadro. A partir de ahí construye las masas principales con una paleta restringida de tierras y ocres. Esta base actúa como mapa tonal sobre el que más tarde levantará el color. Cuando comienza a pintar, las líneas del dibujo todavía se adivinan bajo la primera capa de óleo. No las oculta, las deja respirar. En su pintura, el trazo inicial y la pincelada final conviven en la misma superficie. Su paleta es generosa, blancos de titanio y de zinc, amarillos y rojos de cadmio, ocres, sienas y tierras transparentes, violetas, verdes indios y azules cerúleos, su color fetiche. Pinta con capas espesas, direccionales, casi escultóricas. Cada trazo tiene sentido. Describe el volumen y a la vez la energía del gesto. Sarachin busca que el cuerpo respire, que el color parezca moverse. Alterna pincel y espátula, trabajando húmedo sobre húmedo. En algunos cuadros añade líneas a tinta japonesa antes de aplicar las veladuras. Pequeños grafismos que permanecen visibles como ecos del dibujo original. Su ritmo es metódico, pinta, se detiene, observa, gira el lienzo. No improvisa, corrige constantemente el equilibrio de fuerzas dentro de la composición. En sus vídeos se percibe la constancia. Sesiones largas, casi hipnóticas, donde cada capa de pintura responde a una reflexión previa. Lo interesante es que nunca busca un acabado perfecto. Deja visibles las huellas del tiempo, goteos, correcciones, trazos no cubiertos, porque para él un cuadro no termina cuando está pulido, sino cuando la energía del gesto está equilibrada. En su pintura el proceso no desaparece, se queda ahí a la vista. Y eso es lo que hace que cada obra respire, como si siguiera moviéndose incluso cuando el óleo ya se ha secado. Antes de seguir, te dejamos un QR en pantalla para que puedas acceder al artículo completo en Luiten Gallery Magazine, donde podrás repasar las mejores obras de Denis Sarachin, además de descargar recursos gratuitos para artistas y coleccionistas, elaboradas por Luiten Gallery para ir un paso más allá en tu carrera, o simplemente disfrutar de la pintura figurativa contemporánea. La carrera de Denis Sarachin no se construyó por azar. Fue una combinación precisa de talento, constancia y estrategia. Tras graduarse en la Academia de Kharkiv, comenzó exponiendo en pequeñas galerías locales, hasta que su trabajo empezó a circular en Internet. En 2016, el director de Arcadia Contemporary en Nueva York descubrió sus obras en Instagram. Le pidió algunas piezas para presentar en el LA Art Show, y se vendieron antes de terminar la feria. Desde entonces, Arcadia se convirtió en su galería principal y su trampolín internacional. En ella ha presentado exposiciones individuales casi cada 2 años. New Paintings en 2017, Skype en 2020, Bestiary en 2022 y Psychomachia en 2024. En paralelo, colaboró con otras galerías europeas como Galerie Thomas Fuchs en Stuttgart y más recientemente con Murilla Gallery, también en Nueva York, donde presentó The Beast and the Sky en 2025. Su presencia en ferias ha sido constante. La Art Show, Art Palm Springs, Context Art Miami, Seattle Art Fair y ferias en Berlín, Londres, Shanghai y Beijing. En cada una, su obra destaca por la fuerza física del óleo y el magnetismo de las figuras. Hoy Sarachin forma parte de una nueva generación de pintores figurativos que han logrado unir disciplina académica y mercado global. Lo ha hecho sin ceder su autenticidad. Mantiene control total sobre su producción y conserva relación directa con coleccionistas a través de su web. En su propio sitio ofrece obras pequeñas, estudios y piezas de experimentación a precios accesibles, una estrategia que le permite diversificar sin saturar el mercado principal de galería.
Los precios de sus piezas grandes, vendidas a través de Arcadia o ferias, oscilan entre $20.000 y $40.000. Algunas han superado esa cifra en colecciones privadas. Mientras tanto, sus estudios o dibujos, cuando salen, se agotan rápido, con precios entre $600 y $1.500. Esa escalera de precios es parte de su estrategia. Permite que nuevos coleccionistas entren sin devaluar las piezas principales. También mantiene una presencia digital inteligente. Instagram, Patreon y YouTube, donde muestra procesos, pero sin convertir su pintura en contenido. Todo lo que comparte refuerza su imagen como artista de estudio, no como influencer. En un mercado saturado de exposición, Sarah Jean ha entendido algo esencial. La visibilidad no vale si no hay misterio. Su carrera es, en realidad, un ejemplo de equilibrio entre la pintura y el sistema, entre el taller y la feria, entre el gesto y la estrategia. Y es precisamente ese equilibrio el que ha convertido su nombre en una referencia dentro de la figuración contemporánea internacional. La historia de Denis Sarachin es más que la de un pintor con éxito. Es la prueba de que una carrera sólida no se construye con atajos, sino con trabajo constante y una visión clara. Lo primero que enseña su trayectoria es la importancia de la formación. Antes de romper la figura, hay que dominarla. Su técnica viene de años de academia, de estudiar anatomía, luz y proporción, hasta que el cuerpo se convierte en un lenguaje propio. La segunda lección tiene que ver con la evolución. Sarachin nunca se conformó con repetir una fórmula que funcionara. De la figuración precisa pasó a la distorsión, y de ahí a las formas híbridas del bestiari y la psicomaquia. Cada etapa conserva su esencia, pero abre un territorio nuevo. Su pintura es un registro de cambio, una búsqueda permanente de equilibrio entre orden y caos. También hay una enseñanza profesional. Sarachin entendió que el mercado del arte no es un enemigo, sino un ecosistema que puede servir al artista si se mantiene el control y la coherencia. Su colaboración con galerías consolidadas junto a una presencia online cuidada demuestra que se puede crecer sin vender el alma. El arte de hoy necesita artistas que entiendan su tiempo, pero que sigan pintando como si el tiempo no existiera. Y quizá la lección más profunda de su obra es esta: la materia también siente. En sus cuadros, el óleo no imita la piel, es piel. La pintura se convierte en cuerpo, en emoción, en experiencia física. Ver un Sarachin en persona es recordar que el arte sigue siendo un acto humano, tangible, imperfecto, vivo. Volvemos al punto de partida. Esas manos que parecían moverse, esos cuerpos suspendidos entre tensión y calma. Ahora entendemos que no son simples figuras, son retratos de energía. Denis Sarachin ha conseguido algo raro: construir una pintura que no depende del rostro ni del relato, sino del pulso. En sus cuadros, el movimiento no está representado. Sucede. Su carrera demuestra que la coherencia y la evolución pueden convivir, que se puede crecer sin ceder a la prisa y llegar lejos sin ruido, solo con pintura. Si algo deja este recorrido es la certeza de que el arte sigue teniendo fuerza para hablar de lo invisible. Lo que Sarachin pinta no son cuerpos, son las fuerzas que los habitan. Si te interesa seguir explorando la pintura figurativa contemporánea, puedes continuar con el siguiente vídeo del canal, donde analizamos otros artistas que están redefiniendo la escena del arte actual. Esto es Luiten Gallery. Muchas gracias por seguirnos.